Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha, ¿se me escucha bien? Por mi parte alto y claro. César, ¿me escuchas? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Me escuchas tú? Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, supongo que como todo el mundo, pasando calor. Sí, aquí hace mucho calor. Quiero darte la bienvenida, darte las gracias por estar con nosotros y compartir un poquito de tu conocimiento. Te voy a dar la palabra para que te presentes y para que des la explicación de lo que nos vas a estar conversando. Es muy interesante y prefiero más ya, para no perder tiempo, darte la palabra y que tú mismo te presentes y nos des toda la explicación. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es César González. Yo trabajo en el ámbito de la medicina tradicional china con la especialidad de TAM y de traumatología. No obstante, indagué más profundamente a través de las emociones y cómo afectan las emociones a los órganos, produciendo diferentes desequilibrios que, mantenidos en el tiempo, acaban generando enfermedades. Y bueno, lo que yo quería presentar en el día de hoy, la oportunidad que me dais, es una visión muy global, porque si no tenemos que entrar muy en profundidad en muchos detalles, pero sí una visión global de lo que son las emociones dentro del concepto de la medicina tradicional china y cómo afectan a diferentes órganos. Entonces voy a hacer una explicación muy sencillita de las teorías básicas y a partir de ahí podremos entrar un poquito más en cada órgano en cuestión. Existe una teoría que es uno de los pilares de la medicina china, que es la teoría de los 5 elementos. La teoría de los 5 elementos se basa en unos ciclos de generación y de control, es decir, unos órganos que generan a otros, que nutren a otros y que a su vez controlan a otros. Y eso da paso a un equilibrio de tipo dinámico para poder desarrollar la vida. Todo esto podemos regarlo con un concepto que todo el mundo ha oído, que se llama el chi o el ki, pero que no tiene traducción realmente a ningún lenguaje occidental. La palabra que más se le podría aproximar es energía, pero realmente no tiene traducción. Podríamos decir que el chi es aquello que permite generar una transformación, una capacidad de movimiento. Bueno, siguiendo con la teoría de los 5 elementos, lo vamos a hacer de una forma muy resumida y vamos al lío. Bueno, todos nosotros, pues, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, se considera que tenemos 5 órganos principales. Es el corazón, son los pulmones, es el bazo, es el riñón y es el hígado. A eso se les considera órganos yin, la parte femenina de los órganos, y que siempre están en pareja con los órganos yang. Para el corazón sería el intestino delgado, para el bazo sería el estómago, para el pulmón, perdón, sería el intestino grueso, para el riñón sería la vejiga y para el hígado sería la vesícula biliar. Cada conjunto o pareja de órganos se dedican a controlar un área específica de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el corazón y el intestino delgado controlan la sangre y todo el sistema circulatorio. El bazo y el estómago controlan los músculos. El pulmón y el intestino grueso controlan la piel. El riñón y la vejiga controlan los huesos. Y el hígado y la vesícula biliar controla todo lo relacionado con tendones y el sistema nervioso. Bueno, a partir de ahí, desde un aspecto físico, vamos posicionando cómo están esos órganos puestos. Podríamos decir que el corazón genera bazo, bazo genera pulmón, pulmón genera riñón, riñón genera hígado e hígado genera corazón. Y volvemos otra vez a empezar. Y ese es el círculo o el ciclo de generación. Luego existe un ciclo de control, que es corazón, que controla.
al pulmón, el pulmón que controla el hígado que controla el bazo que controla el riñón y el riñón que controla el corazón. Eso es un ciclo que está puesto así para que ninguno se desborde de su actividad o de sus ansias. Una vez que tenemos esto planteado de una forma muy sucinta, muy sencillita, vamos a ver qué es realmente las emociones y cómo nos afectan en los órganos. Podríamos describir las emociones como un conjunto de respuestas mentales y fisiológicas a estímulos. La emoción es una patología cuando es demasiado intensa o cuando está demasiado prolongada en el tiempo, cuando se prolonga en demasía en el tiempo, y ahí generan desequilibrios. Las emociones o pasiones, en medicina china se las llama las 7 pasiones, que son la ira, la alegría, la preocupación, la tristeza, el miedo, el shock, un shock traumático o la reflexión excesiva. Bueno, cada emoción o un conjunto de emociones están relacionadas con un determinado órgano que puede hacer que entre en desequilibrio, bien sea por exceso, bien sea por insuficiencia. ¿Qué significa por exceso? Imaginemos una cosa que se inflama, que se pone grande, que se pone muy caliente, muy rojito. Eso es una inflamación, eso es un exceso. Y ahora vayamos a la insuficiencia. Imaginemos una cosa que ha venido pequeñita, que no es capaz de reaccionar, que no tiene, como que le falta vida, le falta movilidad, le falta estímulo. Eso sería una insuficiencia. Y esto ocurre en los órganos. A nivel occidental, las emociones solamente son reacciones bioquímicas dentro del cuerpo. Una emoción genera una reacción bioquímica y las reacciones bioquímicas son procesos químicos en el interior de nuestro cuerpo. Todo proceso químico en el interior de nuestro cuerpo viene determinado por cargas eléctricas, por movimientos eléctricos. Cuando se habla de que el cuerpo es un campo electromagnético, es bien cierto, puesto que fundamentalmente el cerebro tiene una transferencia de cargas, de electrones, entre una neurona y otra, cual es entre el axón y la dendrita, por los neurotransmisores, y esa corriente eléctrica, en una determinada frecuencia, genera un pensamiento, o un pensamiento genera una determinada frecuencia. Entonces, ese es nuestro campo eléctrico mayoritario. Y en el corazón tenemos células que se polarizan y se despolarizan, y eso genera un campo magnético. Toda carga en movimiento genera un campo magnético a su alrededor, todo campo magnético genera una carga eléctrica moviéndose. Entonces ahí resumimos un poquito lo que es el campo electromagnético del cuerpo. Bien, si hemos dicho que las emociones son reacciones químicas que se producen en el medio interno, de alguna forma estarán implicadas reacciones eléctricas, bien sea de oxidación-reducción, es decir, por transferencia de cargas, bien sea de ácido-base, es decir, de, de protones, hidroxilos, hidronios que se mueven por ahí, o bien sea por ajustes y desajustes a nivel global. ¿Qué emociones puede atacar cada órgano? En el caso del corazón, es atacado por la tristeza y por el exceso de alegría. Parece curioso, pero luego entraremos en ello. En el caso del bazo, es atacado por la incertidumbre, por el pensamiento rumiante, por el comerse el tarro, por una excesiva reflexión. En el caso del pulmón, es atacado por la tristeza. Todo el mundo se da cuenta de que una persona que está triste lo primero que hace es una anteversión de los hombros, se lleva hacia adelante y está como metida en sí mismo. Esa es la tristeza que está bloqueando el pulmón. En el caso del riñón es el miedo. Esos miedos son miedos realmente que no se pueden describir, porque no son miedos conocidos. No son miedos a las arañas, miedos no sé, a los gatos, miedos al ascensor. No, son miedos por miedo, miedos que se avanzan cuando todavía no han llegado.
En el caso del hígado, la emoción que más bloquea es la ira, la rabia, la cólera. Esta puede ser determinada de dos formas, tanto la que se expresa como la que se contiene. Cuidado porque las dos atacan al sistema del cuerpo humano. Y una vez dicho esto, vamos a entrar un poquito en lo que son las emociones y cómo van tocando nuestros órganos poquito a poquito, les van dando pequeños toques, pequeñas señales, que si no ponemos atención, si realmente no prestamos atención, eh, el cuerpo es tan sumamente inteligente que cada vez las va a dar con más fuerza, con más intensidad. Y eso va a suponer que el cuerpo también se va a estropear, se va a desgastar para poder decirte, para poder decir a la CPU, al cerebro, a la psique, ojo, que no vas por un buen camino, ojo, que me estás desbordando, ojo, que me estás agotando. Y cuando se agota la gasolina ya no hay más. Ese es un poquito el tema de todo esto. Entonces voy a ir Sí, aquí porque si no es imposible saberlo todo. lo siento que voy apagando la cámara, César, pero es que tenemos la señal muy débil aquí y entonces sin cámara parece que no se interrumpe la voz. Así que yo mis disculpas porque vas a ver solamente el logo de la asociación. Es muy interesante todo lo que estás diciendo y es alucinante cómo la tristeza puede afectar a las enfermedades de pulmón, a enfermedades respiratorias, ¿no? Y la respiración es el aliento de vida. O sea que muy interesante. Sigo, te dejo seguir. Vale. Bueno, pues vayamos por la primera, que es una de las más potentes. Yo me atrevería a decir que después del amor, la ira, la cólera, la rabia, es la emoción que más potencia genera en nuestro organismo. Ahora bien, es una emoción que se ha de saber encauzar, porque la ira, la rabia, el cabreo, el resentimiento, la frustración, la irritabilidad, el sentirse indignado, agraviado, con amargura, con esa rabia contenida, provocan una cosa que se llama un ascenso de chi brusco, muy brusco. Es decir, que pega un petardazo muy fuerte. ¿Dónde? En la parte alta del cuerpo. Vendría a generar sintomatología de vientos. ¿Y qué son los vientos? Esos dolores de cabeza, esas parálisis, etcétera, etcétera. Cefaleas, mareos, manchas rojas que aparecen en la cara de una persona que está muy colérica o en el cuello. Generan un sabor muy amargo en la boca, los ojos muy rojos. De ahí viene la expresión, por ejemplo, de las personas mayores cuando dicen, ¡ay, me vas a matar de un disgusto! Bueno, está basado en una realidad, así es. La ira se puede expresar o se puede contener y puede producir dos patologías distintas en función de si se expresa o si se contiene. La ira que se contiene provoca un estancamiento del chi de hígado, de la energía de hígado, vamos a decir. Aunque no me gusta usar la palabra energía, pero para entendernos vamos a decir un estancamiento de la energía de hígado, que a su vez puede atacar al bazo y genera una pérdida del apetito. Ataca también al intestino grueso, que produce diarreas o estreñimientos. Y ataca también al estómago, puede provocar vómitos. A largo plazo es el origen de una depresión. A todo este tipo de personas conviene animarles a expresar esa emoción, a poderla transformar. No se trata de decir, la acepto, la dejo a un lado o la llevo a la papelera. No, está ahí precisamente como recurso para poderla transformar en otra cosa. ¿Y en qué podemos transformar la ira? Pues en una cosa importantísima, en el valor, en el coraje, en el amor propio, en el autorreconocimiento, en la seguridad en uno mismo. En eso se puede transformar. Luego podemos tener la ira desatada. La ira desatada de aquel que empieza a gritar, empieza a chillar, bueno, todo el mundo sabe lo que es la ira desatada. ¿Y qué puede provocar esto? Un exceso de fuego de hígado. El hígado es el elemento
madera. ¿Y qué pasa cuando la madera se quema? Pues que aquello que arde Troya, como se suele decir. Arde Troya. Son personas que tienen una tendencia muy grande al calor y a ser muy llano, muy rojos, muy viscerales. Ataca también al corazón, porque la madre del corazón es el hígado. Y ataca sobre todo generando un vacío de riñón, de la energía yin de riñón, y lo agota, porque el agua no es capaz de contener ese fuego de hígado, y al no poder contenerlo, el hígado explota. Estas personas son incapaces de contener la expresión de su rabia y tienen muchos problemas con pérdida del control de forma recurrente. No son casos esporádicos, que a todos nos ocurre, sino que es continuamente que esa rabia se expresa y pierde el control. Y cuando se pierde el control, toma, valga la redundancia, el control del sistema meningio y se acabó. El cuerpo entra en modo lucha, defensa. Sobrevivir, matar o morir. Entra en modo dual, tú o yo. Y ahí es cuando se provoca todo el enfrentamiento. La energía de la rabia es muy saludable y muy positiva, pero hay que servirse de ella, hay que utilizarla para lograr nuestras metas, no por encima de los otros, sino por nosotros mismos. Se almacena en forma de coraje, de valor, y es la que se utiliza para tomar las decisiones y emprender los cambios en la vida. Por eso es tan importante la ira. Pasamos ahora a la alegría. La alegría. ¿Cómo puede ser una emoción negativa la alegría? No, no es que sea ni positiva ni negativa. Es que todo en defecto o en exceso es malo. Y todo en su justa medida es bueno. Es como una receta de cocina. La alegría es una emoción saludable porque aumenta el vigor del corazón, aumenta ese calorcito de corazón, pero no puede el cuerpo sostenerle un nivel muy alto de alegría durante mucho tiempo, porque lo agota y además lo dispersa. Las personas se evaden. ¿Qué me estabas diciendo? Perdón, no sé qué estaba diciendo. Eso es un exceso de alegría que está afectando al corazón. Y el corazón controla el cerebro, no al revés. Entonces los Ahora pensamientos... me acabas de dejar alucinada con esto de que un exceso también de la misma emoción también es perjudicial. Lo importante que es el equilibrio, ¿no? Exactamente. Mira, por ejemplo, un exceso en la versión patológica de alegría provoca un estado maníaco, una sobreexcitación, una euforia, personas que son muy temerarias, que no valoran los riesgos, que no controlan y a nivel físico te dan palpitaciones, insomnios, sustos, sobresaltos, hablan mucho constantemente, no saben callar, no saben estarse quietos, les cuesta concentrarse, tienen que cambiar de tarea cada 5 minutos, nunca terminan nada y siempre están en la búsqueda de estímulos diciendo que necesitan chutes de adrenalina, pero nada de eso. Lo que pasa es que les está pasando factura a nivel cardíaco. Si la euforia patológica es muy fuerte de forma repentina o inesperada, por ejemplo, una buena noticia que pueda ser eh, una alegría inesperada, ese pico momentáneo el cuerpo es capaz de absorberlo. Pero si no es así, se mantiene durante mucho tiempo, agota. Por ejemplo, una insuficiencia de alegría, vayamos también al otro caso, que por desgracia hay mucho a día de hoy, una insuficiencia de alegría genera tristezas, genera miedos, sobre todo, y atención con esto, que es lo que más nos debe de importar, en los niños, en la infancia. Lesionan su yin y su yang de corazón, el equilibrio en su corazón, y generan incapacidad para amar, pierden la empatía, se producen adicciones, insatisfacción y también depresiones. Entonces es muy importante cuidar todo esto, sobre todo en nuestros niños, aprenderles a gestionar las emociones, a ser tolerantes con la frustración. Bueno, preocupación. ¿Qué es la preocupación?
La preocupación tiene la raíz en un sentimiento de inseguridad, o porque ha habido muchos cambios en un periodo de tiempo con mucha incertidumbre de lo que vaya a suceder. Hay personas que ante lo más mínimo generan una excesiva preocupación como un rasgo característico de su personalidad. Son personas cuyo bazo se bloquea. Son personas que tienden a estancar el chi de bazo o pulmón, debilitándolo. Entonces, como el órgano pareja del bazo es el estómago, las digestiones no son correctas. La persona se siente hinchada, se siente ballonné, gonflé, bueno, eso es en francés. Bueno, se siente hinchada, se siente cansada, fatigada, desganada, y todo son no, no, pero, no es que, no, todos son excusas para no hacer nada. Ese es el ataque al bazo. El pensamiento constante, ideas recurrentes, gastan, o sea, fatigan las neuronas y estas a su vez dañan al bazo, que controla el intelecto. Provocan un vacío chi de bazo, generan muy poco apetito, cansancio, pérdida de la concentración. Hablan y hablan y hablan sobre un tema, dando vueltas al mismo problema, pero no son capaces de ir a buscar ninguna solución. Ni son capaces de hacerlo, ni son capaces de entenderlo cuando se le propone, porque realmente no quieren, están metidos en una obsesión con un viaje al pasado continuamente de su mente, con nostalgia, que son personas, podríamos decir, que piensan más en la vida de lo que realmente viven. Se pasan el tiempo pensando qué, pero no viven nada. Puede generar también un vacío de chi de pulmón. Evidentemente, si el pulmón no tiene la capacidad adecuada para hacer descender la energía y oxigenar a todos los órganos, apagamos y vámonos, porque todo eso genera insomnio, ansiedad, preocupaciones, palpitaciones, desgana, sentimientos de no ser querido, sentimientos de inferioridad, sentimientos de que, total, ¿qué voy a hacer? No sirve para nada. Cualquier cosa que haga no sirve para nada. Esto es la preocupación, la emoción de la preocupación, una de las pasiones, y lo que genera a nivel bazo. Sobre todo a bazo, también afecta al pulmón, pero sobre todo a bazo. Pasemos a la tristeza. La tristeza, el pesar, el duelo, la pérdida, cuidado, el arrepentimiento, la melancolía. La tristeza disuelve y agota el chi de una cosa que se llama el recalentador superior. El cuerpo humano, en medicina tradicional china, está toda la zona donde se contienen los órganos principales, está segmentado en el recalentador superior, en el medio y en el inferior, y cada uno tiene unas determinadas funciones. En este caso, la tristeza afecta al recalentador superior, donde se encuentra el corazón y el pulmón. Falta el chi, la vitalidad, falta el yang, el empuje, esa fuerza, con lo cual, una ley de proporción, sí, no, al revés, si baja el yang, hay más yin. Está muy claro. O empieza a subir. Consecuencia, sensación de opresión en el pecho, cansancio, palidez, una voz débil, un ánimo deprimido, asma, estreñimiento. Cada persona expresa su tristeza a su manera. Hay quien llora mucho, hay quien expresa o desarrolla una capacidad creativa, pinta, habla, escribe, hace deporte, da igual. Pero lo importante es expresarla y no sentirse incómodo porque ocurra la tristeza. Si se quiere evacuar la tristeza del cuerpo, el llanto es la forma que nos ha dado esta maravillosa naturaleza y biología para aliviar la tristeza que oprime el pecho. ¿Por qué creéis que los niños lloran?
les pasa algo, se ponen un chichón así, ¡buah! Se abren la cabeza y empiezan a llorar como posesos. Pero viene la madre, el padre, les da un abrazo y ese niño sigue con el chichón y la cabeza abierta, pero se calma enseguida porque ha recibido primero un cariño, una afectividad, un acompañamiento. Cuidado, que aquí definimos el término médico de acompañamiento, medicina del acompañamiento, el arte de acompañar a la persona en su dolor, en sus procesos. Y encima lo ha llorado, lo ha destilado, lo ha sacado fuera, se ha producido esa oxigenación, lo ha evacuado. El cuerpo se ha deshecho de esa porquería, porque no servía en ese momento para nada. Sí, Qué increíble que muchas veces la tendencia cuando estamos con una persona triste que lo está de alguna manera vaciando, llorando, es no llores. O sea, la cultura nos lleva a que no es bueno llorar, a reprimir, bueno, cuando está cultura, necesario. sociedad, dogmatismos, creencias, en definitiva, anclajes, cadenas, yugos. Bueno, cada cual ha venido a este mundo precisamente para descubrir lo que es, descubrir la verdad y sentirse libre. No que se la imponga a nadie, que nadie se la diga, que cada uno la descubra. La verdad es lo que hará libre a la persona. Conocer todo esto sirve para poder gestionar las emociones. No se trata de ir contra ellas. Y luego diré por qué son necesarias todas las emociones. Que no se debe de ir contra ellas, sino saber utilizarlas, como un coche. Tiene acelerador y freno. Ya, pero es que el coche es para ir de un punto A a un punto B. Entonces solamente necesito acelerador. Bueno, no, también necesitarás freno. Si no te vas a empotrar. Sabrás cuándo tendrás que acelerar y cuándo tendrás que frenar. Pero el objetivo es desplazarte de un punto A a un punto B. Las emociones es lo mismo. El objetivo es ayudarnos a desplazarnos por la vida. Con todas las carencias que tenemos, nos han dado una herramienta que son las emociones para poder vislumbrar qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Por último no. Pasamos al miedo. Cuidado. Emoción importante, el miedo. El miedo es la emoción que surge ante la amenaza de la supervivencia. Puede ser un susto repentino, puede ser un estado crónico de estrés, puede ser una situación de acoso laboral o de lo que sea durante meses, etcétera. El miedo. ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo agota, literalmente, agota el chi de riñón. Hace que el riñón no pueda ejercer sus funciones. Inmediatamente, después de un susto tremendo, se puede producir una pérdida de los esfínteres, una enuresis, se puede producir diarrea, se produce flojera en las rodillas. Eso es el miedo. El riñón reserva la energía que necesitamos para adaptarnos al estrés y a los cambios. Y cuando el riñón se debilita por miedos o por situaciones de estrés, se agota. Y eso da síntomas de vacío, cuidado, de corazón, insomnios, sudores nocturnos, taquicardias. La persona tiende a ser miedosa. Puede, pueden aparecer muchísimas canas repentinas, genera incontinencias. Ante el miedo se producen diferentes comportamientos. Hay quienes los enfrentan de una manera, los enfrentan de otro, pero sobre todo el miedo puede llegar a ser tan sumamente paralizante, tan sumamente paralizante, y subrayo bien esto, que puede acabar con la vida de una persona. Una persona con un ataque de miedo intenso puede provocar una parada cardíaca. Eso hay que tenerlo muy presente. El corazón y el riñón están relacionados con un eje que se llama el eje agua-fuego. El agua, perdón, el agua debe subir a refrigerar al corazón, al fuego, y el fuego debe calentar ese agua. Y en equilibrio se produce un dinamismo. Lo que se calienta por un lado se enfría por el otro.
Y ahí está el eje adecuado entre agua y fuego, entre corazón y riñón, entre la alegría y el miedo. Por supuesto, el miedo mantenido en el tiempo también genera depresiones, ansiedades y depresiones. Luego vayamos al shock. El shock, otra de las pasiones o de las emociones. Bueno, un susto repentino, un sobresalto. Qué duda cabe que de pequeños somos más vulnerables a que las cosas nos sobresalten, nos asusten de una forma brusca. Por eso hay que cuidar tanto a los niños. No se trata de hacerles débiles, de infantilizarles y de hacerles inútiles, sino de darles las herramientas para que sean tolerantes a toda esta amalgama de emociones. El shock lo que hace específicamente es detener por un momento la actividad corporal y luego la reanuda de forma acelerada. Un shock te deja petrificado, paralizado, detiene completamente el cuerpo y la vuelve a reanudar de forma muy acelerada. Es lo que se suele llamar, me ha dado un vuelco el corazón. Cuidado con la sabiduría popular, porque a lo mejor es más sabia de lo que pueda parecer. Después se producen palpitaciones, se puede producir dificultad para respirar, insomnio. Afecta sobre todo al chi y a la sangre del corazón. En general desordena todo el chi del cuerpo, toda esa capacidad, toda esa vitalidad. Afecta también a los riñones. Un shock afecta realmente a todo. Y la última pasión, que es la incertidumbre. Si no recuerdo mal, un segundo, por favor. Sí, me estás dejando Sí. alucinada como de alguna manera las emociones están afectando tanto al día a día, a la salud de la persona, a nuestro equilibrio, o sea, tanto en exceso como en defecto, el ki o el chi se está afectando, ¿no? Y Sí. va afectando cada órgano de alguna manera tan importante. E imagínate las personas que tienen ese cóctel de emociones que pueden estar pasando de un estado a otro y vivir repetidamente situaciones, no es de extrañar que se vayan despertando luego enfermedades graves sobre dichos órganos, una insuficiencia renal o en una hepatitis o en una cirrosis o un cáncer de pulmón, o sea, y estamos viendo que desde la infancia a mí me ha llamado mucho la atención lo que has dicho sobre los niños, ¿no? Mm. Cómo ese abrazo, ese cuidado con el niño cuando está llorando, que es su forma de expresar la tristeza, es una sanación y recibe ese calor que le ayuda de alguna manera a superar ese estado. Y te dejo que continúes. Exactamente. Vayamos a qué es lo que hacen de forma equilibrada las emociones en el cuerpo. Las emociones en el cuerpo, vuelvo a decir, es como una receta de cocina. Tengo huevos, tengo, no sé, chocolate, tengo harina, tengo aceite, tengo... Pero cada ingrediente ha de estar en la proporción adecuada para poder hacer el pastel. Porque si lo cambias, ya no es ese pastel, sale otra cosa. Entonces, fijándonos también en las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, vayamos al invierno. El invierno es la estación del frío, es la estación del riñón. El riñón almacena la energía, es la batería de nuestro cuerpo. En el riñón se produce miedo, pero ese componente de miedo lo que nos está diciendo es almacena las cosas, lo que te es necesario para desarrollar cuando llegue la primavera, que es la estación del hígado, de la madera, ese brotar, ese resurgir de la vida, ese estallido de la vida, para que luego en verano, que es la estación del corazón, se produzca ese esplendor
y al final de todo el ciclo fuerte de esa cosecha, llega el otoño, donde entra el pulmón con la tristeza y se produzca una mirada interna. ¿Cuáles son los objetivos que hemos conseguido? ¿Cuáles son los que hay que mejorar? ¿Cuál es lo que hay que hacer? La tristeza sirve para mirarse internamente y ver qué es lo que hay que modificar. El miedo sirve para estar atentos. Si viene alguien por la calle con un aspecto sospechoso, el miedo nos dice, cuidado, hay una situación de riesgo. Continúas por la acera o bien te cambias de acera, evitas la situación de riesgo. Te hace activar la concentración. De tal manera que cuando la situación de riesgo ha pasado, el miedo se desvanece. Nos ha ayudado a estar atentos. ¿Cuándo el miedo es patológico? No salgo de casa porque la situación está muy mal y no vaya a ser que pase algo, no cojo el coche porque no va a ser que haya un accidente, no hago esto, no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser. Eso es anticipar cosas que no han llegado. El miedo se ha apoderado de ti, con las consecuencias patológicas que provoca. La rabia, la cólera, ya hemos hablado de ella. Una dosis necesaria y exacta de rabia provoca tener ese amor propio, esa fuerza, ese orgullo, ese de lo hago, pero no por los demás o para que lo vean los demás, lo hago por mí mismo, para mi satisfacción, porque yo valgo. Esa falta de confianza que bloquea el bazo. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa falta de confianza? Lo que hay que hacer es pensar en la afectividad que uno tiene que tener. La falta de confianza se suple con afectividad. Me tengo que querer a mí mismo. ¿Me gusta mi cuerpo más? ¿Me gusta mi cuerpo menos? Nada, es lo que ha tocado. Ya está, es lo que hay. Si lo hemos elegido o no lo hemos elegido, es lo que hay. Y no tienes otro. Así que búscate la vida para cuidarle, para mimarle, para hacer todo lo que tienes que hacer y que te sirva por muchísimos años hasta que ya no sirva, game over y siguiente partida. Para eso sirve. Y en conjunto un equilibrio de todas esas emociones combinadas, no solamente a lo largo de los años, sino a lo largo de las semanas, a lo largo de los días, a lo largo de mediodía, de la media tarde, de la noche. Todo eso es lo que nos permite tener un flujo de chi, en definitiva, vivir. Luego ya se podría entrar en otros aspectos más divinos, más tocando la humanidad con la divinidad y demás. Pero en sí, lo que ameritaba hoy era presentar un poquito cómo las emociones pueden desencadenar, pueden no, desencadenan enfermedades, desequilibrios que sostenidos en el tiempo generan enfermedades. Y ahora, si quieres, yo te planteo la siguiente cuestión, Carmen. Dime una enfermedad y la medio analizamos, la que quieras. Mira, la fibromialgia en la mujer sobre todo que está muy Vale. últimamente extendida y expandida. Bueno, fibromialgia. A mí, mujer o hombre, me da igual. La fibromialgia en el ser humano. En el ser humano, sí, mujer o Vale. hombre, hay hombres también con fibromialgia, pero el índice es más elevado en la mujer. Bueno, pero sufren igual. Sí, sí, sí. Y ya está. Bueno, fibromialgia. La fibromialgia es un dolor de los tejidos blandos. Es una disminución del umbral al dolor de los tejidos blandos. En medicina occidental se supone que está relacionada con una cosa, que es el gen COP2, etcétera, etcétera, con el glucógeno, bueno, con el hígado, una serie de cosas. Vale, bien. Vayamos al punto de vista de la medicina china, que es lo que nos interesa ahora mismo. Fibromialgia. Algia significa dolor. Quien controla el dolor del cuerpo es el bazo. Fibro de las fibras. Luego, por un lado tenemos las fibras musculares del bazo y por otro lado tenemos las fibras tendinosas del hígado. ¿Mm? Y además, la fibromialgia cursa con una cosa que es muy característica, que es cambiante. Hoy me duele el brazo, el codo, mañana la muñeca, pasado mañana la rodilla.
el otro día un pie, el otro día una oreja, el otro día no puedo hablar bien. Cambia. Dolor cambiante. A eso se le llama viento interno. Y el viento interno ataca ¿a quién? Al hígado. Las personas con fibromialgia tienen un problema de hígado y de bazo, pero provocado por una rabia contenida. Estás muteada. Me No sé. parece muy fuerte porque es cierto, tú ahora que lo estás expresando, que conozco personas que padecen la fibromialgia y es verdad que son personas que contienen mucha rabia interna. No está expresada, no está canalizada, no está Sí, transformada. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un aparato cuando le enchufas a una corriente superior a la que puede soportar? ¿Te lo sé fríes? que más allá. Pues eso es lo que está pasando con estas personas, que se están friendo. Se están friando en calor, en viento y al mismo tiempo en humedad, porque se bloquean, no pueden andar, se les paralizan las funciones intestinales, no se nutren, les duele todo, están desanimadas y llega un momento que no funciona bien ni el cerebro, ni el corazón, ni nada. Y la mierda, la vida es una mierda. Y todo es porque no han querido o no han sabido, las que no han sabido, muy bien, pero hay que por elección no han querido y han encontrado como sustituto de esa carencia un beneficio de la enfermedad. Y esto hay que dejarlo muy claro. ¿Mm? Cada persona por dentro sabe cuando algo va mal, aunque no sepa el qué, lo sabe. Es algo que tenemos intrínseco, que viene en nuestro ADN. Cuando algo está mal, de una forma u otra, lo sabemos. Pero si ponemos una pegatina en el testigo de la reserva del coche, pues no queremos ver que nos vamos a quedar tirados. Hay dos noticias, una buena y una mala. La buena, casi no nos queda gasolina. La mala, no nos queda y nos vamos a quedar tirados. Esto es lo que hacen. Parcheamos el dolor con analgésicos, pero realmente no tratamos la causa que lo está provocando. Y encima, lo que es peor, en su elección hay muchos que no quieren tratar esa causa. Y está muy bien, es su elección, es perfecto, pero que dejen a los demás en paz. Sí, tienes razón, César. La verdad es que es como para pensarlo, ¿no? Y como para, con esto que tú nos estás explicando, prestar más atención a nuestro cuerpo, porque cuando da avisos es porque algo no está yendo bien y ser capaces de poner remedio antes de que la cosa sea más grave, ¿no? Exactamente, son Entonces, señales que me nos imagino que la medicina china ayuda muchísimo. También el cambio de actitud, me imagino yo, entrar en un cambio de actitud y de forma de pensar también es importante para poder ir paliando todas estas enfermedades que se crean por las emociones. En mi experiencia, yo lo que veo es que lo que es importante es conocerlo, saber lo que es. Y no hablo de la medicina china, no hablo de osteopatía, de traumatología, de cardiología, de psicología, de psiquiatría, de Reiki, de terapias cuánticas y todo lo que me quieras decir. No hablo de nada de eso. Hablo de conocer y que cada uno busque lo que le es adecuado. Pero es que tiene que hacer una mirada interna también. Para eso sirve la tristeza, para hacer una mirada interna y luego generar esa pequeña rabia, esa pequeña chispa para tener el coraje de decir hasta aquí, ya Sí, no aguanto más esto o hasta mm, aquí. Ahora me empiezo a valorar yo y dejo de ser un felpudo para todo el mundo o hasta aquí y empiezo a poner límites de forma cariñosa, que no es agresivo, cuidado, sino cariñosa. Perdóname, ¿puedes ir a buscarme los huevos que yo no puedo con ese qué? No, ¿cómo que no? Eh, no, es que mira, ahora estoy cansada o estoy descansando o estoy leyendo o no me apetece. Ah, ¿cómo que no vas a ir después de todo lo que he hecho por ti? Ya no somos amigos. ¿Cómo? Eso se le llama chantaje emocional y hay que reconocerlo.
enseguida detectarlo, verlo, intuirlo y apartarlo, y apartarlo. Ya está, pero de una Sí, forma amorosa. ¿Con quién? Primero con uno y luego con el resto. Uno solamente puede dar lo que tiene, no lo que no tiene. A un limón, si le exprimes, no te va a dar zumo de pera, te va a dar limón. Entonces, a una persona que está llena de amor podrá dar amor. A una persona que está llena de rabia podrá dar rabia, pero no puede dar otra cosa. Tendrá que transformarlo. ¿Que quiere hacerlo? Se le ayuda. ¿Que no quiere hacerlo? Es su elección. Pero que deje a los demás en paz. maravilloso, maravilloso, César. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en este día del Portal del León 888, en esta red planetaria Humano Luz, en este evento que hemos organizado Despliega tus alas, para que la gente vaya conociendo, informando y ayudarles un poquito a hacer esa introspección que tenemos que hacer todos para darnos cuenta que hay otra forma de vivir y de sanar y de estar de otra manera y de tomarnos la vida de otra manera. Y todo esto, un poquito de aquí, un poquito de allá, nosotras lo hemos hecho con la intención de que ayude a cada uno a encontrar cuál es su camino en todo esto de la búsqueda que tenemos todos de sentirnos bien, ¿no? De sentirnos bien y de ser felices. Y te doy las gracias por acompañarnos. Tenemos pronto otra entrada, así que no te voy a quitar más tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo en este espacio. Nos vemos pronto. Te abrazo con el alma y muchas gracias. Un placer, que vaya maravillosamente el evento y que al menos se deposite un pozo de dudas en todo el mundo, que no se quede con lo que diga nadie, sino que descubran por sí mismos. Todos Sí que somos investiguen. científicos, buscadores, todos. Ese ansia, ese ser niño, esa mirada de un niño, pero con los conocimientos de un adulto que ya tiene experiencia, ¿qué más se puede pedir? Claro. Muchas Un gracias, abrazo muy grande. César. Nos vemos pronto. Chao.